Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Hoy yo, la pastora Katia Mora, estoy para servirles y traigo una enseñanza que el Padre Eterno ha querido compartir con cada uno de nosotros. Nuevamente estoy supliendo al pastor Alejandro, ya que él por motivos de trabajo pues se le dificulta hoy estar presente, ya que él como guía de turismo está en la etapa de más afluencia de turismo. Entonces es un honor poder servirle al Señor también supliendo a uno de sus siervos, sabiendo que el Señor le usa en gran manera como maestro de la palabra. Vamos a poner esto en las manos del Creador. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a compartir, Señor, porque primero nació en tu corazón antes de que fuese implantado en el mío. Señor, te damos gracias por tanto y tanto amor. Te damos gracias, Padre de la Gloria, porque tú eres fiel y verdadero. Y en ti, Señor, están los tiempos de los tiempos. Gracias, Padre, porque hoy puedo morir a mí para que vivas tú en el poderoso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, el título que hoy tiene es ¿Cómo se obtienen las bendiciones de Dios? Pensamos de miles maneras cómo obtener las bendiciones de Dios, pero en este momento te voy a pedir que te levantes mientras voy dando la introducción y que vayas, apuntes en una hoja esa petición que tanto tiene y anhela tu corazón, esa petición que tal vez tiene mucho tiempo delante del Señor. Te invito a que la escribas, que la palpes y que la presentes delante del Señor mientras vas escuchando la enseñanza. Muchas veces nosotros no sabemos por qué razón no recibimos la bendición o esa respuesta a nuestras oraciones que hacemos día a día ante el Señor. Muchas veces nos esforzamos por agradarle y aún así no obtenemos una respuesta. Algunas personas han llegado a negar a Dios por la falta de respuesta oportuna a sus problemas. Otros ya ni siquiera quieren saber nada de Dios. Perdón, sigo con tos. Si prestamos atención a los salmos, como veníamos diciéndolo, algunos han llegado a negar a Dios por esa falta de respuesta oportuna a cada uno de esos problemas que han sido presentados o que se les están aconteciendo, ¿verdad? Otros ya ni siquiera quieren saber nada de Él. Pero si nosotros prestamos atención a la palabra y específicamente a los salmos, hallaremos la respuesta. El rey David nos enseñó en varios salmos cómo encontrar esa respuesta para recibir el favor de Dios. Veamos una de los tantos que pueden haber. La primera, encomendar a Jehová nuestro camino, encomendarle a Dios todo lo que hagamos, confiar en Él plenamente, saber que Él lo hará, guiar nuestros pensamientos y nuestro corazón a guardar el silencio para escuchar la voz apacible del Señor. En el silencio Dios nos responde. Y lo más importante creo que es esperar en Él. Él en el tiempo oportuno nos va a dar las cosas que necesitemos, que por las cuales hayamos perseverado. Estamos listos ya para presentar delante del Señor eso que tanto anhelas. Vamos, preséntalo, entrégalo, muéstraselo al Señor. Por eso te dije, escríbelo y muéstraselo. El Señor en Habacuc nos dice que escribamos la visión en tablas. Hoy nosotros tenemos otras formas de poder presentarle al Señor todas las cosas. Lo primero que debemos de hacer es poner nuestra vida, nuestros proyectos, nuestro camino en las manos del Señor para que Él sea el alfarero y comience a moldear nuestra existencia según esos propósitos divinos que Él tiene. Esto implica poner en sus manos toda nuestra vida, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros dolores y aún nuestra economía. No podemos ser mezquinos y poner lo que nos sobra de nuestra existencia, de nuestros dones, de nuestra economía delante de Dios. Si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, o algún favor
de parte de Dios hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia nuestra descendencia. Si nosotros queremos recibir esa bendición, tenemos que estar dispuestos y poner de nuestra parte para que el Señor también, que conoce los pensamientos del corazón y de la mente, comiencen a ver el reflejo de Él en nosotros, en cada uno de nosotros. Para recibir esa bendición de Dios debemos confiar plenamente en Él. Si tú y yo no confiamos en que Dios puede hacer las cosas, ¿cómo Dios va a obrar si el primer obstáculo con el que se encuentra la bendición de Dios somos nosotros mismos? La duda, el temor, el resentimiento, la avaricia, el egoísmo, la murmuración, el chisme, no sé. Pon lo que haya en tu entorno. Está poniendo una barrera para que la bendición de Dios no alcance, no penetre, no entre, no la tomemos. Nuestra fe tiene que ser firme y debemos saber que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Recordemos que Dios siempre perdona y nos da una nueva oportunidad para hacerle de utilidad a Él por medio de nuestro servicio. No debemos de dudar de su amor y de su poder. Lamentablemente hay otras personas que confunden su confianza en cosas, en personas, en ídolos, creyendo que así van a lograr sus deseos. Y más adelante vamos a ver algunas de las cosas que la gente cree que le pueden ayudar a alcanzar los deseos. Algo importante es saber que Dios hará. La consecuencia de creer que Él hará siempre será una respuesta oportuna de parte de Él hacia nuestro favor. Muchos pueden dar testimonios de todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad hasta la eternidad, porque Dios no se equivoca y Dios sigue siendo fiel a pesar de que nosotros no seamos infiel. Dios ha sanado enfermos, ha restituido marginados sociales, a drogadictos y alcohólicos ha liberado del vicio, a las prostitutas y homosexuales las ha regenerado, a delincuentes los ha rehabilitado, a los pecadores nos ha perdonado y podemos seguir enumerando un sinfín de beneficios que hemos adquirido de las bondades del Señor. Y todas ellas dan testimonio de esa gracia redentora de Dios hacia nosotros. Es necesario que para recibir esa bendición de Dios guardemos silencio también. Qué difícil es guardar silencio, ¿verdad? Porque hay tanto ruido en nuestro entorno que la misma gente pone limitantes para no recibir lo que Dios quiere mostrarnos. Este paso no es solo ponerlo o tenerlo como práctica. Debemos de vivir también en la paz del Señor, reconociendo que el Señor es justo y que es verdadero, que Él es fiel, que Él es poderoso, que por nosotros mismos no vamos a obtener ningún resultado, pero el resultado lo tenemos esperando en el tiempo que las cosas de Dios se hagan a nuestro favor. El silencio siempre ha sido una actitud positiva para escuchar la voz de Dios. Callar en esos tiempos de reflexión personal, tiempo para revisar nuestras fallas, para pedir perdón, en ese momento en que nos postramos delante del Señor y comenzamos a hacer un autoanálisis de todo lo que en nosotros está que estorba al crecimiento para recibir la bendición. Eso al Señor le agrada y guardamos silencio para esperar la respuesta del Señor. Para recibir la bendición de Dios tenemos que esperar en Él. Saber esperar no es parte de nuestra disciplina porque todo lo queremos ya. Si algo no lo recibo de inmediato, ya nos ponemos nerviosos, desesperados, enojados, angustiados, peleones y creemos que podemos hacerle esto al Señor. Nadie le puede torcer el brazo al Señor. El Señor es soberano, el Señor es sublime, el Señor es perfecto. Y Él conoce los tiempos de los tiempos, pero la bendición de Dios siempre nos va a alcanzar. Hoy el mundo nos induce a que todo debe tener resultados inmediatos. Y muchas veces ponemos a prueba a Dios para que Él responda de inmediato a nuestros ruegos. ¿Es un Dios verdadero?
Pero si no respondemos en el acto, entonces es un Dios que no escucha. Porque no, Dios a mí no me escucha. Yo le he orado y le he dicho, pero ¿qué actitudes tengo de mí que hemos bloqueado la bendición de Dios? ¿Qué ruidos hay en nuestra mente que no dejan percibir la voz del Padre Eterno a nuestro favor? Algunas personas, como decía en el principio, han llegado al extremo de confiar en otras cosas, en otras personas, en filosofías extrañas, en santeros, en brujos, en hechiceros, en cualquier charlatán para lograr ser felices, para lograr alcanzar, entre comillas, lo que se le está pidiendo. Pero la felicidad no viene ahí. La felicidad no nos la da todo lo que el mundo da, todo lo que el enemigo da. La felicidad nos da saber ser pacientes y esperar en Él. El Señor dice en su palabra, pacientemente esperé a Jehová y Él me escuchó desde su monte santo. Desde ahí el Señor nos escucha, pero en el tiempo oportuno Él nos lo dará. Hoy la gente no sabe guardar un momento, no saben esperar, quieren ya, ahora, no mañana, es hoy lo que yo quiero. Y olvidan que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y Él responde según su santa voluntad y esta respuesta puede ser hoy o mañana. ¿Qué es? Preguntémonos, ¿qué es la bendición de Dios? Cuando hablamos de la bendición de Dios, la mayoría de las personas pensamos que la bendición de Dios es vivir con paz, con seguridad, con felicidad, alegría, no tener escasez de alimentos, de ropa, de bienes, tener una familia súper feliz y armoniosa. Esos son unos tipos de pensamientos de lo que es la bendición de Dios. Otros piensan que la bendición de Dios es recibir todo tipo de dones, habilidades para trabajar, para predicar el evangelio por Él, para alcanzar grandes cosas, reconocimiento, renombre. Esos son pensamientos de hombre de lo que es la bendición de Dios. Entonces, preguntémonos, ¿la bendición de Dios solo se limitará a estas cosas? ¿Las pruebas o los asuntos insatisfactorios no son su bendición? ¿O sí lo son? Cuestionémonos. Cuando hay una enseñanza tenemos que hacernos preguntas, tenemos que cuestionarnos, tenemos que autoanalizarnos, tenemos que comenzar a romper estructuras equívocas en nuestra vida para comenzar a avanzar en lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ver lo que nos dice el salmista en el Salmo 23 y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítame para ponerlo aquí. Ok, listo. Dice Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow, ese salmo es hermoso. Bueno, es que toda la palabra es hermosa. Pero el salmo es una declaración de fe, es una declaración de victoria, es una declaración de provisión, es una declaración de protección, es una declaración que la tomamos a la ligera porque como no la sabemos, así el Señor es mi pastor y nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo decimos como muletilla, pero no, hoy quiero que cierres tus ojos. Sí, cierra tus ojos, deslígate de todo, cierra tus ojos. Visualiza al pastor de pastores junto a ti, proveyendo tu alacena, tu refrigerador, tus cuentas bancarias, porque cuando dice nada me faltará, es que aunque en este momento no lo vea o no lo tenga, ya Dios lo proveyó y Él proveyó todo lo necesario y más
no para que acaparemos, sino para que seamos de bendición para otras personas. ¿Te imaginas? Estamos siempre en el Salmo 23. No hemos salido de este salmo. Sigue con los ojos cerrados. ¿Te imaginas estar tan agotado, tan cansado, tan desesperado y que nuestro pastor nos lleve a un lago pausado, refrescante, sereno, transparente y nos dé de esa llenura, de esa paz que nos estás dando a través de ese lugar especial? Estás perseguido o estás acosado por las deudas, los problemas familiares o quizás otras, y de repente su voz apacible nos dice: no temas, yo estoy sosteniéndote. Todo esto es mi vara y mi callado acercándote al camino correcto para ayudarte a crecer, para ayudarte a salir adelante, para ayudarte cuando tengas la provisión a ser un buen administrador de mis bienes. Y de repente el Señor extienda su mano y comienza a preparar un bufete lleno de manjares, de alimento, de provisión económica, de sanidad, de libertad. Vamos, ponle el nombre de lo que estás clamando y necesitas. Y ahí está delante del Señor. Recuerda que estamos con los ojos cerrados, visualizando todo lo que el Salmo 23 nos está diciendo. Y delante de nuestros angustiadores, de nuestros perseguidores, te llama, toma su redoma llena de unción y comienza a verter ese aceite sobre tu cabeza. Vamos, comienza a sentir cómo el aceite comienza a recorrer desde tu cabeza y comienza a llenar todo tu cuerpo. Esa unción sanadora, esa unción restauradora, esa unción libertadora, esa unción de libertad, esa provisión de alimento, esa provisión económica que tanto estás necesitando. El Señor te está ungiendo con lo que tú necesitas, con lo que yo necesito. Y te quedas tan lleno de Él, que destilas tanta unción, que sos puente de bendición aún para tus enemigos. ¿Sabes por qué? Vamos, repite conmigo, responde: porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Te imaginas esa sobreabundancia de Dios en ti y que te dé de pronto una entrada de tentación del enemigo a tu mente y a tu corazón, y comience la avaricia y comience la lucha entre la carne y el espíritu? Entonces venga la bendición de Dios y nos diga, según la escritura en Santiago 1, 2, 4. Ok, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. ¡Wow! Es que después de la bendición viene la tentación. Después de la tentación vienen otras clases de tentaciones aún peores. ¿Entendemos por qué tenemos que ser muchas veces con la vara y el callado jaladitos, para que aprendamos, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo conoce, no permita que tú y yo caigamos en un pecado de avaricia o quién sabe en qué otra cosa aún peor, y nos vayamos a perder? Wow. Dios y su misericordia, cómo nos hace volver en sí para hacer lo correcto, dándonos la promesa de la escritura. Sabes, es que en la escritura encontramos todas las bendiciones de Dios. En la escritura, si la abrimos y comenzamos a leer todo lo que habla de bendición de Dios, se nos hacen los ojos grandes. Y como las faulas del ovillo que se le cae el hocico y se le salen los ojos, así quedaríamos, porque entenderíamos que la bendición de Dios es tan grande y tan maravillosa, y está ahí para ti y está ahí para mí. Él es tan fiel, Él es tan perfecto, que todo nos lo brinda, que todo nos lo da. Él es amor, Él es gracia, Él es bondad, Él es magnificencia, Él es todo. La palabra también nos dice en Apocalipsis 3:10,
porque has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí le está hablando Dios a las iglesias, ¿verdad? Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Uy, esta es una promesa para el tiempo postrero, pero recordemos que todo lo que hagamos, bueno o malo, tendrá una recompensa. Y Dios en su bendición pesa nuestra mente y nuestro corazón. Recordemos que Dios es juez justo y perfecto, y Él todo lo hace en lo recto de su camino. Veamos también lo que nos dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primero, tenemos que oír. Tenemos que escuchar lo que Dios nos está hablando. Tenemos que vencer para poder tener del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. En medio del Señor está esa bendición del árbol de la vida, del bien y del mal, por la cual estamos caminando, por la cual estamos transitando, la cual vamos a ir a alcanzar y nos vamos a deleitar en ese amado precioso. Y termina el versículo: no recibirá daño de la muerte segunda. Esto sí es bendición de Dios, tener al Mesías, al Mashiach con nosotros. Y no solo nos lo deja ahí, dice que Él mora con nosotros y nos otorga el título de propiedad. Él nos sella como su pueblo santo. Ahora, ¿quieres la bendición de Dios? ¿Quieres tener esa bendición de Dios? Yo creo que tu respuesta va a ser sí, porque yo quiero la bendición de Dios. Entonces es necesario que seamos como Ruth. Cuando quedó viuda, le dieron la oportunidad de volver a su casa, familia, y que siguiera esos dioses paganos a los que ella estaba acostumbrada. Mas, sin embargo, le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Estamos nosotros conscientes de esta confesión? De cómo por esta certeza se le abrieron las puertas de bendición y así se cumpliera lo que Dios tenía para bendecir su vida y las de sus generaciones. Es que se le abrió toda una bendición, porque de ella viene el Mashiach, viene la bendición. De Dios escoge en cada tiempo a los que han de ser suyos, a los que le han de decir: sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. El que está dispuesto a obedecer la voz del Señor, el que está dispuesto a seguir al Señor, el que está dispuesto a caminar en el paso firme del Señor, en las huellas del Señor. Y podemos preguntarnos, entonces, ¿a qué tipo de persona bendice Dios? Dios bendice a las personas con sus propios principios y estándares. El Salmo 5:12 nos dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como un escudo al justo. Analicémonos. Analízate tú como yo me analizo. ¿Somos justos? No señalamos, no condenamos, no somos orgullosos, no somos avaros. Sigamos poniéndole nombre a todo lo que son obras de la carne. ¿Qué tipo de personas pueden recibir la bendición de Dios? Los justos. No los perfectos, los justos. Los que tratamos de practicar la justicia según el Señor nos la está mostrando. Desde el principio, te decía que desde el principio Dios ha ido escogiendo en cada una de las etapas de la historia a quienes sabe Él que van a obedecerle. Veamos a un justo, a un sadik, en Génesis 9 del 1 al 7. Y dice así. Amén. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados
todo lo que se mueve y vive, y os será para mandamiento, así como las legumbres y las hierbas. Os lo he dado todo, empero, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Wow. Y a veces vemos como en las familias hay muchos derramamientos de sangre y es porque se está cumpliendo esta promesa. Tal vez algún antepasado hirió de muerte a alguien y no le pidió perdón a Dios. Y ahí está el derecho legal moviéndose y moviéndose y moviéndose de generación en generación hasta que haya un valiente que se pare y diga: se corta desde ya todo pacto de sangre y pido perdón por las muertes que hayan podido haberse hecho en alguno de mis antepasados, sea cuarta, quinta, sexta, séptima, novena generación. Pararnos en la brecha y pedirle al Señor que como varones justos, como mujeres justos, nos paramos en la brecha y pedimos perdón por las cosas que han hecho nuestros antepasados. Dios vio que no era varón justo. Por esta forma de ser, fueron bendecidos sus hijos, sus nueras, sus nietos, aunque en el caminar, Can hizo lo incorrecto delante de Dios y de los hombres, al exponer Can las vergüenzas de su padre, pero aún así tomó la bendición de Dios, ya que él bendice tanto al bueno como al malo, porque Dios es juez justo. Mientras estemos en esta tierra, por la justicia de los justos se bendecirán los injustos. Qué buena que es la bondad de Dios, ¿verdad? En algún momento seremos juzgados y procesados para el bien o para el mal. Mas, sin embargo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y tenemos una oportunidad de cambio día con día. Recordemos que Dios conoce estos pensamientos y estos pensamientos. Después de que Noé aceptara las instrucciones de Dios, construyera un arca y durara todo el tiempo que tuvo que durar para construirla. Recordemos que las herramientas no son las que tenemos ahora. Las herramientas eran piedras, eran cosas muy malas que seguro se quebraban fácilmente y todo, mas aún así Noé dijo: voy a hacerlo, y fue con las indicaciones que el Señor le dio y él las cumplió a cabalidad. Él construyó esa arca y vivió los días en que Dios usó ese diluvio para destruir todas las cosas que él antes había formado. Dios impartió bendiciones a Noé y le dijo algunas cosas a él y a sus hijos. Estas cosas fueron las que Dios le estaba concediendo, a la vez que su bendición sobre él. Esta bendición y la promesa que Dios da a alguien puede escuchar la voz del Señor y aceptar esas instrucciones, es también la forma en que Él recompensa a las personas. Es decir, es independientemente de que Noé fuera un hombre perfecto o justo a los ojos de Dios y de cuánto conociera en pocas palabras a Dios, Noé y sus 3 hijos todos escucharon la voz de Dios y cooperaron en su obra. Hicieron lo que se suponía que debían hacer de acuerdo con las instrucciones divinas. Por consiguiente, la preservación de los humanos y de las diversas especies de seres vivos, Dios se las otorgó al mundo, a Noé, en restitución de todo lo que había eliminado para que de ahí comenzara una nueva formación. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes. Dios es un Dios justo y soberano. Dios es tan perfecto que recordemos que Jonás había sido mandado a decir a Nínive que iba a ser destruida, pero aquel hombre malo se arrepintió y ese hombre malo mandó ayunar a viejos, a jóvenes, a niños, a mujeres, a perros, a todos los animales, y todo el pueblo ayunó y se arrepintió. Y Dios transformó la situación. Queremos ser bendecidos,
parémonos en la brecha y arrepintámonos y digámosle al Señor que cambie la situación que se está presentando en cada uno de nosotros. Algunas personas podrían incluso pensar que Noé no hizo nada. Dios se había hecho a la idea de salvarlo, así que desde luego que lo iba a hacer. Su supervivencia no se debió a los propios logros. Esto es lo que Dios quería que ocurriera, porque el hombre es pasivo, pero no era lo que el Dios eterno estaba pensando para él. A Dios no le importa si una persona es grande o es insignificante, mientras pueda tener la sensibilidad de la escucha de su voz y someterse a las instrucciones y a lo que Él encarga, y que pueda cooperar con su obra, su voluntad, su plan, de forma que su voluntad y su plan puedan cumplir, sin problemas. Entonces, esa conducta es digna de conmemoración y de recibir bendición. Dios valora a las personas no por la apariencia de sus acciones, sino por el amor y el afecto que podamos sentir por Él y el temor reverente que tengamos hacia Él, obedeciéndolo, ejecutándolo. Lo que Él quiera es nuestra prioridad. Esta es la actitud que Dios le agrada ver en nosotros. ¿Por qué Dios bendijo pues a Noé? Preguntémonos. Porque así es como Dios trata tales acciones y la sumisión del hombre. Un hombre sumiso, un hombre sujeto a la voz de Dios, es un hombre de ejemplo, es un sadik, es un justo. Hay otro hombre justo en las Escrituras. Perdón por los perritos. ¿Sabes cuál es ese hombre justo de las Escrituras? También lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en los versos del 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendecido te bendeciré. Bendiciéndote bendeciré, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a Dios. Este es otro ejemplo de un justo. Imagínate que escuchas a Dios y te diga: vamos, entrégame a tu hijo, a tus hijos, esos que tienes en alta estima, esos por lo que das todo. Vamos, prepara una mesa de sacrificio, levántame una hoguera, átale las manos, afila el cuchillo, llévatelos al monte alto y entrégamelos. Quédate sin nada de lo que tanto amas. Velos sufrir hasta la muerte. Ve cómo su sangre corre como un río. Creo que ninguno de nosotros lo haría, ¿verdad? Desobedeceríamos la voz del Eterno. De seguro diríamos: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Seguramente que lo haríamos, porque nadie quiere obedecer a Dios. Hoy el Señor no nos va a pedir eso. Eso fue antaño. Recordemos que ya el sacrificio perfecto fue dado en la cruz del Calvario. Ya ese sacrificio quedó todo consumado en Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Santo. Entonces preguntémonos: ¿cómo puedo obtener la bendición de Dios? En los registros bíblicos podemos ver que solo aquellos que buscan amar y obedecer a Dios mientras creen en Él pueden recibir esa bendición. Solo aquellos que se someten al camino de Dios y logran temerlo y apartarse del mal pueden recibir su bendición. Solo aquellos que son capaces de escuchar la voz de Dios y de seguir de cerca los pasos del Cordero. El salmista nos dice en el Salmo 115:13: bendeciré a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Dios no hace excepción. Dios, cuando dice que bendice, bendice a todos por igual. Pero cuando escuchan la voz del Maestro. Yo quiero ser bendecida. Yo quiero ser bendecida como tú quieres ser bendecido. Entonces, ¿qué nos corresponde? Escuchar la voz de Dios. Hacer lo correcto delante de Dios, ser justos, ser sadik,
delante de Dios. Y con respecto a la bendición por parte de Dios, algunas personas dirán, si el hombre escucha y satisface a Dios, Dios debería de bendecir al hombre. Sobra decirlo, ¿verdad? ¿Podemos decir esto? Algunas respuestas serán no, porque no podemos decir eso. Algunas personas afirmarán, el hombre no es digno de disfrutar las bendiciones de Dios. Eso no es del todo correcto. Porque cuando una persona acepta lo que Dios le encarga, Él tiene un estándar para juzgar si las acciones de las personas son buenas o son malas. Si se ha sometido, si ha satisfecho las intenciones de Dios, lo que le importa a Dios es el corazón humano. No son sus acciones superficiales. Es que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos ricos en todas las áreas, y la salud es un área de bendición, de riqueza. Dios no quiere que seamos enfermos. Isaías dice muy claro que Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Entonces Dios no quiere que seamos enfermos. Dios no quiere que seamos miserables de que, ay, pobrecito, es que todo me ocurre a mí. No, esa conmiseración a Dios no le gusta, porque Dios no ve esas acciones superficiales como devoción. Él las ve como una persona que se deja guiar por cualquier situación que le pase y todo cree que, no, es que la voluntad de Dios que yo esté pasando esto. No, la voluntad de Dios no es esa. Dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y si es agradable y si es perfecta, ¿una enfermedad es agradable? No. ¿Una enfermedad es perfecta? No. Entonces no aceptemos ningún dictamen médico que diga que estamos con una enfermedad tal o cual. Sí, tomamos el medicamento por obediencia, pero sabemos que el médico de médicos, Jesucristo, nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro pronto auxilio, ya sanó, ya nos libertó. Y vamos a dar testimonio de lo que el Señor hace. No es que Dios deba bendecir a alguien solo por hacerlo inmediatamente de cómo lo haga. No. Este es un malentendido que las personas tienen respecto a Dios. Él no solo mira el resultado final de las cosas, sino que hace mayor hincapié en cómo es el corazón de la persona y cuál es su actitud durante el desarrollo de las cosas. Y algo importante, mira a sí mismo si hay sumisión, si hay consideración y el deseo de satisfacer el corazón de Dios. Preguntémonos, ¿cuánto sabía Noé, Abraham de Dios en aquella época? Buena pregunta, ¿verdad? Te puedo decir que tanto como las doctrinas que conocemos hoy, en términos de aspectos de la verdad, como conceptos y conocimientos de Dios. Otra preguntita puede ser, ¿recibió él tanto riego y pastoreo como nosotros? Veámoslo, Noé y Abraham, ¿recibieron tanto como hemos recibido nosotros? No, ¿verdad? Pero un hecho es innegable en la conciencia, las mentes y hasta en las profundidades del corazón de las personas de hoy. Sus conceptos y actitudes hacia Dios son vagos y ambiguos. Hasta podríamos decir que una parte de las personas tienen una actitud negativa hacia la existencia de Dios. Pero en el corazón y en la conciencia de Noé y de Abraham, la existencia de Dios era absoluta y estaba fuera de toda duda. Por tanto, su sumisión hacia Él no estaba adulterada y podrían pasar la prueba. Sus corazones eran puros y abiertos delante del Dios Creador. No necesitaban demasiado conocimiento de doctrinas para convencerse de que seguían la palabra de Dios, ni muchos hechos para demostrar su existencia, para poder ser capaces de aceptar lo que Dios les encargó y hacer lo que Él quería que hicieran. Ellos solo tenían la plena confianza de que había un Dios grande y maravilloso que guiaba sus vidas. Esta es la diferencia fundamental entre Noé y Abraham y las personas de hoy en día. Y es también la verdadera definición de lo que el hombre perfecto a los ojos de Dios es.
Él quiere personas, o sea, Dios quiere personas como Noé y Abraham. Ellos son el tipo de personas que Dios elogia y también precisamente la clase de personas a las que Él bendice. Las personas miran a los semejantes desde el exterior. Ven la apariencia, ven cómo se visten, ven cómo caminan, ven cómo hablan, ven cómo viven. Eso es el ser humano. Nos fijamos en lo que proyecta la otra persona. Mientras que Dios mira el corazón y mira la mente y la esencia que hay dentro de nosotros. Dios no le permite a nadie la falta de entusiasmo ni las dudas respecto a Él, consciente de que las personas sospechen de Él o lo prueben de modo alguno. El hombre no puede probar a Dios, aunque en Malaquías diga, probadme en esto. Una cosa es lo que el Señor está hablando en un texto y otra es lo que el hombre quiere manipular, las bendiciones de Dios. Dios no es manipulable. Dios no puede decirte, tráeme tu finca que yo te voy a reponer 10 fincas. No, ese no es Dios. Dios bendice al que quiere bendecir, recordemos. Por consiguiente, aunque las personas de hoy estén cara a cara con la palabra de Dios, incluso se podría decir cara a cara con Dios debido a algo profundo dentro de sus corazones, por la existencia de esa esencia corrupta y de su actitud hostil hacia Él, la posibilidad de tener una creencia sincera en Dios ha sido obstaculizada y su sumisión a Él ha sido bloqueada por la condición del corazón. Debido a esto, a esta situación, para estas personas es muy, muy difícil obtener la misma bendición que Dios le concedió a Abraham y a Noé. ¿Por qué? Porque solo las personas humildes están siendo bendecidas por Dios. Porque Dios conoce esta humildad. No confundamos la pobreza con humildad. Es la humildad de corazón. Porque la persona puede decir, sí, yo recibo esto porque es la voluntad de Dios. Y tal vez no era la voluntad de Dios. Y estamos proyectando una humildad falsa que Dios no quiere que la proyectemos. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, los que son humildes, sencillos, atentos a la voz del Señor. A juzgar por todo esto, solo los pobres de espíritu pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, preguntémonos, ¿qué significa ser pobre de espíritu? ¿Qué manifestación hay de esa persona pobre de espíritu? Y esa la encontramos en la mayor prueba que nos enseña la Escritura en el libro de Job. Job en todo esto no pecó ni culpó a Dios. A través de esto podemos ver que al enfrentarse a algo, Job tenía a Dios y no dijo nada insensatamente, como lo decimos tú y yo muchas veces, ni comentó sobre las acciones de Dios, ni criticó la situación que se le estaba pasando. Él sabía del dominio de Dios sobre todo lo que es, sin importar lo que le aconteciera. Job no pecaba con sus labios como pecamos tú y yo. En su lugar, él se sometía a la soberanía y a los planes de Dios. Cuando toda la propiedad de Dios fue arrebatada por ladrones, e incluso sus hijos murieron en la catástrofe, en lugar de quejarse, al respecto, se inclinó, le oró a Dios y obedeció su dominio y sus planes. Aun cuando todo su cuerpo estaba cubierto de llagas, recuerda que la Escritura dice que él se rascaba con un tizne, con un pedazo de teja y se echaba ceniza, porque era terrible lo que él sentía. Aún así, y aunado también a que su esposa le advirtió que sus amigos le juzgaban a él a sus espaldas, Job no se quejaba y seguía alabando el nombre del Dios tanto que la mujer le dijo, maldice a tu Dios y échate a morir. El motivo por el cual Job consiguió la aprobación de Dios
fue que él aceptó y se sometió a todas las cosas y no hizo comentario ciego alguno sobre ellos. Pero la actitud de sus tres amigos hacia sus pruebas fue que emitieron juicio sobre Job debido a sus propias concepciones y cometieron pecados con sus labios. Ups. Qué cuidado tenemos que tener cuando juzgamos a los demás. Qué cuidado tenemos que tener cuando hacemos cosas que el Creador está mirando, que está viendo, que está atesorando y que está escribiendo. El Señor toma nota de todo lo que hagamos, digamos, pensemos. Como resultado, ellos ofendieron a Dios, lo que estimuló su ira. La razón por la cual Dios se molestó con ellos fue el hecho de que emitieran juicio insensatamente sobre todo lo que Dios le hizo a Job, en lugar de orar y de buscar la voluntad de Dios. Quizás nosotros hemos estado en esta situación de juzgar a otros por algo que le aconteció o por algo que él o ella no saben, mas sin embargo, lo hacemos porque está en la condición humana, pero no estamos siendo justos. Y aquí el Señor nos está mostrando un hombre justo, un sadik. Cuando Job se encontró con todo esto, no pecó con sus labios, ni hizo comentarios ciegos sobre la obra de Dios. En su lugar, solo oró y buscó la voluntad de Dios, diciendo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma. Esto lo encontramos en Job 27, 2 al 4. Vamos a buscarlo para leerlo. Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. Wow. Con esto, el Señor nos muestra humildad a través de la experiencia de Job. Es decir, como creyentes nosotros, cuando lidiamos con la obra de Dios y nos enfrentamos en algo que no coincide con nuestra noción, no podemos pecar con nuestros labios ni con nuestros pensamientos. En su lugar debemos obedecer, buscar, esperar y orar. Y no podemos definir la obra de Dios por nuestras propias nociones. Muchas veces imaginamos cosas que no son. E incluso juzgamos lo que pueda o no pueda hacer Dios. Dado que los pensamientos de Dios no son más elevados que los pensamientos del hombre, dado que los pensamientos de Dios son más elevados que los pensamientos del hombre y su obra no puede ser comprendida por nosotros. No podemos juzgar insensatamente ni condenar la obra de Dios bajo nuestras nociones. Recordemos que la imaginación a veces nos juega sucio, ¿verdad? En su lugar, deberíamos de orar y buscar la voluntad de Dios bajo nuestra condición. ¿Cuál condición? La de hijos. Solo así podemos obtener la orientación, iluminación, gracia y bendición de Dios. De los fracasos de los tres amigos de Job y de los fariseos de antaño, nos podemos dar cuenta que lidiar con la obra de Dios es difícil, pero tenemos que llevarla bien. No podemos juzgarlo ni condenarlo según nuestras concepciones y nuestras imaginaciones. Solo si buscamos la verdad con un corazón humilde, como la buscó Pedro, como la buscó Job, haciendo a un lado todo lo que es negativo para buscar la obra de Dios con humildad, podremos obtener orientación e iluminación de Dios y seguir esos pasos del Creador. En la actualidad, finalmente han llegado los últimos días. Es precisamente el momento para que el Señor vuelva a aparecer para trabajar, así como deberíamos de buscar la obra del Espíritu Santo con humildad, ya que ahí donde encontremos la voz de Dios, yace la aparición de la obra del Señor. Y el Señor es justo. Y para concluir, para ir terminando, ya que estamos buscando las bendiciones de Dios, debemos de buscar la voluntad de Dios, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios, porque ahí es donde está la voz de Dios, es donde están las bendiciones de Dios, ahí donde están los hechos de Dios, es donde está la expresión de Dios, ahí donde está la aparición de Dios, es donde está la verdad, el camino y la vida. Mientras buscamos las bendiciones de Dios e ignoramos las palabras que dicen que Dios es el camino, la verdad y la vida, estamos desechando la bendición.
Si queremos presenciar la aparición de Dios, si queremos seguir esas bendiciones de Dios, entonces debemos primero trascender nuestras propias nociones. No debemos limitar al Señor. En cambio, debemos de preguntarnos cómo debemos de buscar esas bendiciones de Dios y cómo debemos someter a la nueva obra de Dios nuestras vidas. Eso es lo que un hijo de Dios debe hacer. La Escritura dice que las ovejas, oyen la voz. Si tú y yo queremos oír la voz del Creador y seguirlo, deberíamos de ganarnos la salvación de Dios día con día y entrar en el reino de los cielos. Primero debemos de hacer un lado nuestra noción, nuestra imaginación equívoca, y además debemos de oír la voz de Dios con humildad, obedeciéndolo. Solo de esta forma podemos seguir esas bendiciones de Dios y acudir al festín de las bodas del Cordero y conseguir la salvación de Dios. Ahora, con el respeto que el Señor se merece, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar por esas bendiciones que el Creador tiene para ti y para mí. Gracias, Dios amado, omnipresente. Bendice mi vida espiritual, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Permite que me acerque a ti cada día en oración. Mi ser se llene de felicidad por ti. No dejes que me desvíe nunca. Protégeme del enemigo. A tu santo trono, Señor, quiero subir. Oh amado Dios, mi alma te necesita. Estar cerca de ti causa mi felicidad. No tengo miedo de nada, ni siquiera lo desconocido. Gracias, Señor, porque contigo tengo vida abundante y la seguridad de una vida eterna. Gracias te doy, Señor, por todo esto y por mucho más, ya que cada día recibo nuevas bendiciones de tu parte. Señor, te pido que bendigas todo lo que mis manos toquen el día de hoy. Bendice también mi trabajo y ayúdame a realizarlo correctamente, a no cometer fallas. Bendice a todos mis compañeros. Padre, bendice a cada uno de mis pensamientos y sentimientos para no pensar o sentir mal, para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor. Bendice cada una de mis palabras para no decir cosas de las que luego podré arrepentirme. Señor, bendice cada segundo de mi vida para que con ella pueda llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que la necesiten. Bendíceme, Señor, para que yo pueda ser tu imagen y semejanza y llevar cosas positivas a las personas que me rodean y para que todas ellas sean bendecidas por ti. Señor mío, te pido para que cada persona que esté en mi corazón sea bendecida por ti. Por favor, Señor, ilumina con tu luz mi camino. Dame tu bendición y haz que cada decisión que hoy tome esté llena de tu amor y tu sabiduría. Amado Dios, tú eres mi consuelo, mi guía, mi fortaleza. Solo tú me das paz que mi corazón necesita y sé que hoy será un día hermoso y lleno de bendiciones. Te presento estas bendiciones delante de ti, Señor, y te doy gracias porque ya son un sí y un amén en ti. Te doy gracias, Padre, porque ya la respuesta está a mi favor. Gracias, Señor, porque mis ojos espirituales pueden ver lo que mis ojos carnales no pueden ver. Te doy gracias, Padre de la gloria, porque tú eres el Dios de los imposibles, el Dios creador. Oh Dios de bondad y amor infinito, bendice todo aquello que me sucede ahora y me sucederá en el futuro. Bendice mi trabajo para que lo haga correctamente y de él pueda vivir sin estrechez. Mi vida y mi familia están en tus manos. Bendice mis palabras para que pueda enseñarle a mis hijos la fe pura y verdadera que tengo en ti. Señor, te pido que me bendigas hoy, mañana y siempre, dando siempre gracias al Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que obra a través del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Recibamos todos un saludo de paz. Feliz sábado, bendiciones de lo alto. Comparte esta bendición para que seas puente de bendición para otros. Hasta luego.